Bueno, no sé si me escuchan. Buenas tardes a todos. Gracias por acompañarnos. ¿Se me escucha bien? Perfecto. Gracias. Bueno, realmente después de escucharlo a Michael y después de haberlo escuchado tantos años, bueno, tantos años no, tanto tiempo, ¿no? Pero parecen años porque estas historias las he escuchado muchas veces. Es realmente inspirador lo que él cuenta y es inspirador la posibilidad de salvar una vida. Realmente lo he escuchado tantas veces que no deja de emocionarme cada una de las historias que cuenta y siempre recuerda alguna historia nueva, porque esto de salvar vidas, si bien en la Argentina hace poco tiempo está instalado, en Uruguay hace más de 2 años que están trabajando y realmente se han salvado muchas vidas, más de 150 vidas, hay mucha gente entrenada, hay mucha gente formada y un poco el objetivo es ir hacia ahí, ¿no? Es tratar de formar, de cumplir este gran sueño de hacer a una Argentina cardiosegura cuando una persona tenga un evento en la calle, tenga una descompensación, ahora vamos a hablar de eso, la gente se frene, trate de ayudar, sepa dónde llamar, en síntesis, tratar de dar vida a través de los poquitos conocimientos que uno puede, puede tener, puede adquirir en muy poco tiempo, porque la RCP es algo que trascendió la medicina, no es solamente patrimonio del personal profesional. Hoy bomberos, guardavidas, la comunidad, los legos, los padres de familia, los hermanos, todos aprenden a hacer RCP. Y esto es importante porque saber hacer RCP y saber cómo desobstruir una vía aérea o cómo detener una hemorragia es básicamente lo único que uno puede hacer hasta que llegue la ambulancia, pero es lo más importante, porque quien hace la primera cura de alguna manera determina el destino de esa persona herida o enferma súbitamente. Vamos a empezar con los primeros conceptos que me parecen importantes compartirlos con ustedes y después para el final prometo mostrarles una práctica de RCP con la idea de que también lo puedan ver y lo vamos a hacer en vivo y lo vamos a hacer a través de esta plataforma. Les cuento un poco, a ver, hoy hablaba Mijail de los eventos que se dan en la pandemia y esto de estar aislados y que mucha gente no ha ido al médico, no ha hecho sus chequeos y básicamente tampoco sabemos cuántas personas van a fallecer este año por COVID, pero sí sabemos cuántas personas van a fallecer por eventos que están relacionados con el corazón y por enfermedades que están relacionadas al corazón. Y ese es ese número que hablaba Mijail, la estimación, la estadística habla de 60.000 argentinos por año, pero los números a veces son mucho más la estadística es mucho más corta de la realidad y obviamente esto genera un número cercano a 100.000 personas por año que sufren eventos de muerte súbita y desgraciadamente ocurren en domicilios o en lugares donde nadie los puede atender. Recién antes de conectarme leía un poco un informe de un médico sobre cómo afectó la enfermedad coronaria en Nueva York y cómo creció la incidencia de muerte súbita cada 100.000 habitantes, triplicándose la cantidad de personas que han hecho muerte súbita en Nueva York en este periodo de pandemia, justamente por lo que les decía al principio, ¿no? Que la gente ha dejado de ir al médico, de hacerse sus chequeos y bueno, la muerte súbita es esto que ustedes alguna vez han leído, es un paro cardíaco repentino en una persona que está en un buen estado de salud o en un aparente buen estado de salud. Cuando uno habla de muerte súbita, hay una arritmia que es recurrente en la muerte súbita que se llama fibrilación ventricular. No importa el nombre, importa que entiendan el concepto. El corazón es una bomba mecánica que lo que hace es trabajar, una bomba electromecánica que lo que hace es trabajar comprimiéndose, contrayéndose y mandando sangre a toda la economía del cuerpo. Y por alguna razón, ese corazón deja de bombear sangre y empieza a temblar como si fuese una bolsa de gusanos. La causa de ese temblor en el corazón se debe fundamentalmente a una arritmia cardíaca que es recurrente en la muerte súbita, que se llama fibrilación ventricular, que básicamente es un cortocircuito eléctrico que tiene el corazón. El corazón deja de latir y empieza a temblar. Y cuando el corazón empieza a temblar, se necesita rápidamente accionar. Las personas que lo padecen pierden la conciencia, se cae al piso, básicamente deja de respirar, y obviamente los primeros minutos es lo que determina
la supervivencia de estos pacientes. ¿Qué necesita esta persona que ha sufrido una muerte súbita? Básicamente dos cosas: que alguien le haga maniobras de RCP de forma precoz y que le conecten un desfibrilador en forma precoz. Los desfibriladores son equipos que los aprenden a utilizar personas no médicas. De hecho, están pensados para que los utilicen personas no médicas. Un desfibrilador lo que hace es básicamente ver lo que está pasando en el corazón, y cuando el corazón está en cortocircuito eléctrico, lo que hace es resetear el corazón para que nuevamente empiece a funcionar en forma ordenada. Pero hay un limitante acá, que es el tiempo. Todo esto se tiene que hacer muy rápido, porque a medida que va pasando el tiempo, o a medida que van pasando los minutos, básicamente uno pierde probabilidades de supervivencia, a razón de un 10% por cada minuto. Pensemos en esas historias que contaba Mijail, y esos 25 o 30 minutos de demora hasta la llegada de una ambulancia, en una muerte súbita, que una ambulancia llegue a los 30 minutos o a los 20 minutos, realmente pareciera una sentencia de muerte. Por suerte, las comunidades, las personas, ustedes, todos, entendemos que esto es importante no solamente para ayudar al otro, sino también porque puede pasar en el marco intrafamiliar. Entonces uno lo que hace es aprender técnicas muy sencillas, que son las técnicas de la RCP básica, y obviamente esto ayuda hasta la llegada de un desfibrilador. Hace algunos años, hace muchos años, la HA, la Asociación Americana del Corazón, diseñó una metáfora útil, que es una metáfora en forma de cadena, se llama cadena de la supervivencia, donde cada uno de los eslabones deben ser eslabones fuertes, que nos representen posibilidades de salvar una vida. El primer eslabón de esta cadena, de esta metáfora, es reconocer una emergencia y saber dónde llamar. Definamos qué es una emergencia médica. Una emergencia médica es cuando tengo riesgo de vida inminente. Cuando yo tengo riesgo de vida en una situación, ya sea por un incidente o por una enfermedad súbita, tengo una emergencia. Probablemente un corte, como puede ser un corte un día que estoy cocinando, donde probablemente necesita alguna puntadita para cerrar esa herida, y que yo pueda detener la hemorragia, no implica una emergencia médica. Pero una persona que queda inconsciente, una persona que deja de respirar, o una persona que tiene un fuerte dolor en el pecho, tenga o no antecedentes cardíacos, pareciera que sí es una emergencia médica. Frente a las emergencias tenemos que saber dónde llamar. Y el número nacional de la emergencia es el 107, el 107, y así se debe enseñar, porque los chicos pequeños, yo tengo a mi hija Juana de 3 años, que es muy chiquita, pero sabe que hay 3 números que representan ayuda, y ella te lo dice como el 1, el 0 y el 7, porque es más fácil para ella contar, y aprendió a contar del 1 al 10 más rápido que del 1 al 100, entonces el 1, el 0 y el 7, el 107 es el número nacional de la emergencia. Cuando uno llama al 107 o al 107, lo que va a esperar del otro lado es ayuda a que llegue, pero para eso nos van a pedir alguna información, y que a veces pareciera tedioso, porque me piden la dirección, me piden las entrecalles, me piden un lugar de referencia. Bueno, eso no quita que la ambulancia esté en camino. Lo que necesitan en ese momento es identificar dónde está la persona herida o súbitamente enferma. Entonces, básicamente es esto, ¿no? Es pedir esta información para que la ambulancia llegue rápido. Esta cadena de supervivencia tiene como primer eslabón el reconocimiento de la emergencia y obviamente la activación del servicio de emergencia. El segundo eslabón es la RCP. Cualquiera de todos nosotros podría hacer RCP de una manera muy fácil, de una manera muy simple. Yo lo voy a mostrar en un ratito más, pero entiendan que hoy la RCP se simplificó tanto para que las personas como ustedes o como yo aprendan a hacer RCP sin miedo, porque el peor escenario es que la gente tenga miedo. Esto se escucha mucho en los cursos de RCP. Yo no hago porque tengo miedo de lastimar. Y realmente la RCP es inocua. Uno no le hace RCP a cualquier persona. Lo hace frente a una condición o dos condiciones que tienen las personas que están en el suelo, que son que no responden y que no respiran. Porque una persona que responde y que respira no necesita maniobras de RCP. El tercer eslabón es la desfibrilación. El desfibrilador tiene que llegar rápido, por eso recién leía ahí en el chat dónde tiene que haber un desfibrilador. Bueno, no, en casa no, realmente no es lo ideal, porque esto está pensado para lugares masivos, para lugares donde hay mucha gente. Bueno, hoy no vamos a los shopping, no vamos a las canchas, no vamos a los gimnasios, pero todos estos lugares debieran tener desfibriladores, porque donde una persona o una cantidad de personas muy grande está presente en un mismo lugar y son mayores, personas de más de 60 años, podrían tener un evento de muerte súbita, y el hecho de tener un desfibrilador realmente da muchas garantías de poder salvar una vida.
Los bancos, muy bien, Guillermo, gracias, ahí lo leí, claro, también los bancos. El cuarto eslabón es la asistencia, ¿no? La asistencia de la ambulancia, que yo le llamé el primer eslabón, y el quinto eslabón, obviamente, es el servicio de emergencia intrahospitalario, que es donde yo voy a llevar a este paciente. Ahí preguntan cuál es la diferencia entre llamar al 911 y el 107. Bueno, es el 107 el número nacional de la emergencia. Eso no quita que usted pueda llamar al 911, pero lo que van a hacer es tratar de tomar esa información y hacer un puente con el 107. Cuando uno llama al 911, está llamando a un lugar que es La Plata, y de La Plata el llamado baja a través de las distritales a los espacios donde se va a salir la ayuda, pero la realidad es que el 107 es el número donde uno tiene que llamar. Bien, yo tengo una persona caída en el suelo, ¿sí? Entonces, en este contexto, ¿qué es lo que hago? Bueno, lo primero que uno hace es tratar de hablar con esta persona, tratar de preguntarle si lo escucha, tratar de generar algún estímulo de dolor mínimo. El estímulo de dolor es útil porque la diferencia muchas veces entre lo que es un desmayo, que es algo que frecuentemente puede pasar, a una pérdida de la conciencia, es que las personas no responden al dolor. Las personas que están inconscientes no responden al dolor. Cuando yo le hablo y la sacudo o le genero algún estímulo de dolor y no responde, lo que tengo adelante es una emergencia. Tengo una persona que ha perdido la conciencia y el paso inmediato es avisar, es llamar. Claro, si yo estoy en casa y estoy solo, tendría que con el teléfono llamar al 107. Si estoy con otra persona, le pido a otra persona que llame al 107. Y luego, lo que hago es tratar de chequear ver si la persona respira. Para esto es simplemente mirar el tórax, es levantar la remera, abrir la camisa y ver si ese tórax se mueve. Y lo voy a hacer en un tiempo que no puede ser muy extenso, pueden ser 10 segundos como máximo. Y después de ver ese tórax si se mueve o no, y a mí me da la sensación de que no se mueve, o la persona boquea o jadea, y en esos casos uno entiende que la persona no respira, empiezan las maniobras de RCP. Las maniobras de RCP para la comunidad, lo que hoy intentamos enseñar, son maniobras muy simples. Es poner las manos en el medio del tórax, trazando una línea entre las tetillas, ahí pone una mano, arriba pone otra mano, y empieza a comprimir el esternón hacia abajo, fuerte, rápido, a una frecuencia que no debiera ser menor de 120 compresiones por minuto, y a una profundidad que no debiera ser menor a 5 o 6 centímetros. Y lo voy a hacer en forma ininterrumpida. Si hay otro miembro de la familia o otra persona que me pueda ayudar, obviamente lo que le voy a pedir es que cada 2 minutos o cada 200 compresiones me reemplace, porque el cansancio ustedes no lo van a percibir, pero sí la RCP de calidad no va a ser factible. Por eso cada 2 minutos es importante poder cambiar esos operadores. Y solo me voy a concentrar en hacer RCP solo con mis manos. No voy a intentar dar ventilaciones, salvo que la persona que sufrió el incidente sea un familiar directo. En ese caso uno podría intentar dar ventilaciones de rescate, ventilaciones boca a boca. La ventilación boca a boca lo que permite es ventilar a través de la vía aérea, que ese aire llegue a los pulmones y con la RCP tratar de circular esa sangre con una mejor carga de oxígeno. Sin embargo, piensen ustedes que si yo estaría en este momento haciendo una muerte súbita, mi cuerpo tiene mucho oxígeno, entonces necesitaría más que lo circulen y no que intenten darme ventilaciones por lo menos en los próximos minutos. Pero este contexto hoy cambió por el COVID y también cambia en el marco de los pediátricos. Si hablamos de pediatría, tenemos que pensar básicamente que cuando hablamos de pediatría hablamos de 2 edades, de niños y de lactantes. Los lactantes son de 0 a 1 año y los niños van de 1 a 8 o 9 años. Cuando yo tengo un niño a quien tengo que reanimar, yo voy a hacer RCP con 1 o con 2 manos, eso depende un poco también de la contextura del niño y de la contextura del reanimador, que muchas veces puede ser la madre de una contextura más pequeña que el padre y con una mano mucho más pequeña, entonces ahí podría ser con las 2 manos, pero si no, podría hacerlo con una también. Pero es importante que recuerden este dato. Los niños, cuando hacen un paro cardíaco, casi nunca lo hacen por una arritmia cardíaca como las que les conté en los adultos. Por lo general, los niños hacen paros cardíacos que están relacionados con las asfixias. Entonces, cuando yo tengo un niño asfixiado, ahogado en una pileta, la ventilación es clave. Les diría que es tan importante la desfibrilación en el adulto como
las ventilaciones en el niño. En estos casos, cuando yo comprimo y ventilo, los ciclos de la manera que tengo que relacionar una acción y otra son a través de ciclos de 32. Cada 30 compresiones van 2 ventilaciones de rescate. Y estos son 5 ciclos, ¿sí? Son 5 ciclos de 32. Y luego lo que pido es que cambiemos a los operadores, el que comprime ventila, el que ventila comprime. En el marco interfamiliar, siendo todos, digamos, siendo familia, no habría problema de dar ventilaciones boca a boca. Ahora bien, cuando hablamos de COVID, todo esto ha cambiado. ¿Por qué? Porque realmente ustedes saben como yo que hay toda una cuestión que tiene que ver con la prevención del COVID. Y esto implica que salimos a la calle con barbijos, que nos higienizamos las manos, que mantenemos la distancia social. Entonces, la realidad es que hoy reanimar a una persona en la calle tiene sus complicaciones. Como primera medida les diría, no pueden hacer nada de todo esto si no tienen guantes, si no tienen gafas y si no tienen un barbijo. Esto es muy importante que ustedes lo tengan presente. Y también es importante que la persona a la cual van a asistir traten de que tenga el barbijo colocado. Y si no tiene un barbijo, van a tener que poner un apósito, como ahora lo voy a mostrar, un apósito en la boca y en la nariz para evitar que cuando yo comprima el tórax, esos aerosoles que salen de la vía aérea me puedan contaminar. La realidad es que en los tiempos de COVID estamos muy atentos a cómo reaccionar, pero también entendemos que las probabilidades de contagio son altas cuando no tomamos estas precauciones. Antes de terminar, o antes de pasar a la práctica, quiero hacer mención a algo que es muy frecuente en los niños, porque sé que muchos de nosotros que somos padres, tomamos algún curso de RCP en algún momento pensando en nuestros hijos. Bueno, la realidad es que, les decía, las causas más frecuentes de paro cardíaco en los niños son las asfixias, y una de ellas son las asfixias por atragantamiento. Entonces la pregunta es, ¿cómo resuelvo un atragantamiento? Cuando un niño se atraganta, probablemente no pueda respirar. Para poder chequear si puede respirar o no, una pregunta basta, porque yo le podría preguntar a un niño grande que entiende si puede toser. Y si ese niño puede toser, eso es fantástico, porque la obstrucción es parcial y lo tengo que ayudar a que tosa, lo tengo que invitar a que siga tosiendo. No hay mejor maniobra de obstrucción que la tos. Ahora bien, cuando los niños o los adultos inclusive no pueden toser, el cuadro es mucho más grave porque lo que tengo por delante es una obstrucción total y eso implica que tengo que comprimir el abdomen. Yo me voy a poner desde atrás y voy a poner el puño de mi mano en la boca del estómago, ahí donde duele a veces cuando uno come pesado y no es en el esternón, es abajo, es un poquito más arriba del ombligo. Yo pongo el puño ahí y lo abrazo desde atrás y hago compresiones abdominales, ¿sí? Esas compresiones abdominales lo que generan es que el diafragma se eleve y obviamente lo que ayuda es a generar una tos artificial. Cuando yo hago esto, la mayoría de las veces, te diría el gran porcentaje, estas obstrucciones, que son potencialmente reversibles y a veces son fatales cuando no se revierten, por lo generalmente se solucionan. Uno le hace estas maniobras todo el tiempo que sea necesario hasta que el adulto o el niño expulse ese cuerpo extraño o, en el peor escenario, quede inconsciente. Es algo importante que recuerden que los niños van a tener que arrodillarse para tratar de igualar la altura, porque si yo estoy muy alto y mi niño es muy pequeño, cuando lo agarro desde atrás, queda como colgado. Exactamente, como dice Camila ahí, es la maniobra de Heimlich, ¿sí? Que le decimos compresiones abdominales. Ahora bien, cuando ese niño o ese adulto quede inconsciente, lo que tengo que hacer es lo que no hice, que es evaluarlo, preguntarle si me escucha, generarle un estímulo mínimo de dolor, si no responde, pedir que alguien me ayude, pedir por favor que alguien llame a la ambulancia, fijarme si respira y si no respira, intentar, ¿sí?, hacer RCP, porque la RCP en las obstrucciones de vía aérea no tiene que ver con el corazón y con ese corazón temblando. Tiene que ver que cuando yo comprimo el tórax, aumento la presión dentro de la cavidad del tórax, y eso lo que genera es una columna de aire que empuja el cuerpo extraño muchas veces de la garganta hacia la boca, y lo único que tengo que hacer después de hacer 30 compresiones es ir a revisar la boca a ver si está ese cuerpo extraño. En el caso de los bebés, no tengo opción, hay que girarlos boca abajo y darle 5 palmadas entre las escápulas, entre los omóplatos, pero con el talón de la mano, no lo hagan no es suave, es con un golpe seco, no muy fuerte, en el medio de, entre las escápulas del bebé. Y le hago 5 golpes en las escápulas y luego lo roto, lo pongo boca arriba y le hago 5 compresiones con 2 dedos
en el medio del pecho. Estas son las maneras de desobstruir la vía aérea en adultos, en niños y obviamente en bebés. Obviamente los invitamos a través de nuestras redes, nuestros cursos de helpers de RCP, que nos dan instructores mucho más entrenados que yo para poder facilitar la enseñanza de la RCP, así que no dejen de contactarnos, que son realmente muy interesantes. Vamos a la práctica, los invito a que se vengan conmigo a la práctica, a ver cómo lo vemos. Acá tenemos al maniquí preparado, y yo me voy a poner aquí, espero que se escuche, porque yo ahora no lo veo, no lo veo el chat, pero entiendo que se debe escuchar. ¿Qué es lo que voy a hacer? Absolutamente lo mismo que dije recién. Lo primero que voy a hacer es tener una persona tirada en el piso, y lo primero que veo siempre y antes de actuar es ver el entorno. ¿Por qué ver el entorno? Porque es sumamente importante sumar personas a un incidente, ¿sí? Por ejemplo, si este fuese un incidente de tránsito, sería muy importante entender, no sé qué dicen, si se puede, no se logra ver, me ponen. Bueno, creo que ahí sí. ¿Se ve? Ahí no se está viendo el maniquí. ¿Para adelante o para atrás? Para atrás, a ver, probemos. Voy a poner el celular un poco más en vertical. Ahí. ¿Lo ven? Genial. Ahí va. ¿Ahora lo ven bien? Bueno, disculpen. Ahí sí, está perfecto. ¿Se Se ve ven tus bien? manos y se ve el maniquí. Perfecto. Entonces yo les decía que es importante ver el entorno. El entorno es sumamente importante, porque yo no puedo sumar personas a un incidente. Si yo tengo esta persona que ha caído en una calle, yo no puedo intentar reanimarla si el tránsito no está detenido. Entonces, como primera medida, es ver el entorno, ver la seguridad. Si el lugar es un lugar seguro para mí, seguro para él y para terceros, accedo. Si no, es mejor no interferir, no intervenir y esperar que venga gente que tiene mucha más experiencia y que es profesional. Cuando la persona está tirada, lo primero que voy a hacer es tratar de hablarle. Para eso lo voy a tomar desde los hombros y le voy a hablar. Señor, escucha, señor, no responde, le voy a generar un estímulo del dolor. Fíjense que lo que hago yo es tratar de clavarle los dedos, ¿sí? Mis dedos, en la fosa que está por arriba de la clavícula. Este hueso se llama clavícula, justo por encima. Una vez que clavo los dedos ahí y genero un estímulo de dolor y la persona no responde, lo que tengo que hacer es llamar, es avisar. En este caso, le pediría a alguien que está cerca mío que con su teléfono llame al 107 y le digo que tengo una persona que está inconsciente o que no responde. Si estoy en un lugar donde hay un desfibrilador, puedo pedir que me traigan el desfibrilador. Lo que sigue es abrir, obviamente, su camisa, su remera, y tratar de visualizar el tórax, ver si ese tórax se mueve. ¿Cuánto tiempo me voy a tomar? No menos de 5 y no más de 10 segundos. Lo importante aquí es ver que este tórax se mueva. Si este tórax no se mueve, o la persona jadea o buquea, buquea significa que abre la boca pero no veo una franca expansión del tórax, eso significa que no respira. Si la persona no responde, no respira, lo que necesita son maniobras de rescate. Yo voy a trazar una línea entre las tetillas, voy a poner el talón de una mano en el medio del esternón, luego voy a poner la segunda mano arriba de la primera y voy a empezar a comprimir. Si yo comprimo adecuadamente, eso quiere decir que lo hago fuerte y rápido. Fíjense ustedes, no sé si lo logran ver, pero van a ver que por acá empieza a circular sangre. Esto significa que mi RCP es efectiva. Yo estoy comprimiendo el tórax del maniquí, lo voy a hacer en forma ininterrumpida, lo voy a hacer todo el tiempo que sea necesario hasta que venga alguien que me pueda ayudar. Y también es importante que tengan presente que si yo estoy haciendo RCP y viene una persona y me dice, un helper, y me dice, yo soy helper, te puedo ayudar, podemos intercambiar estas funciones y cada 2 minutos cambiar y hace uno primero RCP con presiones y después yo. Entonces, lo muestro una vez más. Señor, ¿me escucha, señor? No responde. El pedido de auxilio, el pedido de ayuda, el pedido del desfibrilador. Levantar la remera, abrir la camisa, ver si respira, tomarme un tiempo de 10 segundos. Si no respira o me da la sensación que no respira, empiezo a comprimir fuerte y rápido.
Fíjense que mis brazos están lo más derecho posible, mi cuerpo está tirado un poco hacia adelante, estoy casi bien perpendicular al maniquí, pero lo más importante es comprimir fuerte, comprimir rápido y no interrumpir la RCP bajo ningún concepto. Acá, cada vez que ustedes interrumpen la RCP, lo que perdemos son probabilidades de supervivencia. En el contexto COVID, yo tendría que tener un barbijo, no sé si me lo hacer. Tendría que tener un barbijo, tendría que tener guantes y tendría que tener, en lo posible, algo que me proteja de los otros. Me voy a sacar esta si me escuchan. Y a la persona que está acá, le podría dejar su barbijo colocado y eventualmente, si no tendría un barbijo, puedo buscar un apósito, un trapo o algo y tapar o tratar de tapar la nariz y la boca de la persona. Porque en el momento de la RCP se están generando aerosoles que me pueden contaminar. Claro, hasta acá todo esto implica la RCP básica. Cuando llega el desfibrilador, es importante poner el desfibrilador. El desfibrilador es un aparato como este, que es muy sencillo de utilizar, que en realidad lo que hace el equipo es en todo momento indicarme cómo tengo que actuar. Este equipo se enciende levantando una tapa. Una vez que yo levanto la tapa, el equipo me empieza a hablar, me va a decir que pegue los parches en el pecho del paciente. Yo voy a pegar los parches en el pecho del paciente y el equipo va a analizar el ritmo cardíaco del paciente y si hace falta una descarga, va a darme la indicación de que va a descargar y va a descargar en forma automática. Obviamente este es un equipo de entrenamiento, este es un maniquí y todo yo lo voy a regular con este control. Fíjense cómo funciona. Abro el equipo, se los muestro así lo ven. Me va a empezar a hablar. Romper el paquete y extraer. Me dice que rompa los paquetes y que ponga los electrodos. Romper el paquete Yo y extraer. lo que hago es pegar los electrodos en el pecho del paciente. Cada electrodo me dice dónde está pegado. Y una vez que lo pegué, me dice que no lo toque. Que analiza el ritmo cardíaco. Lo único que sabe parar es al corazón que está en cortocircuito eléctrico. Encontró al corazón en cortocircuito cargando, me dice que me corra. La descarga practicará en 3, 2, 1. Descarga Y una vez que disparó, ahora es seguro. me dice que lo toque Iniciar RCP. y me guía. Bien. Miguel, ahí te cuento una pregunta que está siendo bastante frecuente mientras te vas acomodando. La gente pregunta hasta qué momento se hace la maniobra, si es hasta que llega la ambulancia, si hay algo que indica antes que hay que frenar. Es una muy buena pregunta y voy a contestarlo con este concepto. Esto es medicina. La medicina implica que no todo funciona, no todo responde de la misma manera, no todas las personas son iguales y no todos los tratamientos iguales, hechos en diferentes personas, digamos, cumplen, digamos, el mismo objetivo. ¿Por qué digo esto? Porque cuando una persona hace un evento de muerte súbita, la realidad es que lo que necesita ese corazón es una desfibrilación precoz. La RCP es un paliativo, yo le hago RCP y cuando llega el desfibrilador, el objetivo es desfibrilar ese corazón. Las probabilidades de salvar a alguien sin un desfibrilador realmente son muy bajas, porque va disminuyendo las probabilidades de supervivencia cuanto más retraso la desfibrilación. Si yo no tengo un desfibrilador, esto me pasa en casa, voy a esperar a la ambulancia, ese es el objetivo, esperar a la ambulancia, yo le tengo que hacer el RCP en todo momento. ¿Por qué? Porque por más que ya tarde 15 o 18 o 20 minutos en la ambulancia, el no hacer RCP es la peor RCP o es el peor panorama para este paciente. Pero ¿por qué les digo esto? Porque a veces uno hace RCP y las personas, por más que su RCP sea buena, necesitan de un desfibrilador. Y el desfibrilador muchas veces no está en casa. Sin embargo, esto podría pasar en un banco, donde tengo al personal del banco entrenado, sabe hacer RCP, yo puedo colaborar en las maniobras de RCP, y aparte de eso, hay un desfibrilador, y ahí la supervivencia cambia. Ahora bien, con este criterio, muchos de ustedes me dirían, bueno, pero entonces si no va asociado a un desfibrilador, las probabilidades no son buenas. No, pero tampoco
podemos decirlo que eso es absoluto. Y aparte tenemos otra variable, que son los niños. Los niños, casi nadie, casi nunca los niños necesitan un desfibrilador. Lo que necesitan es RCP completo, de compresiones y ventilaciones. Por eso es tan importante aprender las maniobras de RCP. No sé qué otra pregunta había. Preguntaba alguien del boca a boca. ¿Se da respiración boca a boca? Contesto, la respiración es boca a boca solo en el marco familiar. Mamá, papá, hijos, hermanos. ¿Sí? Si no, no. La verdad es que no. Pero puede pasar que esto me pase en la calle y haya una mamá desesperada, su hijo atragantado, yo le desobstruyo la vía aérea y en un momento ese niño no respira. Entonces yo le podría preguntar a la madre si se anima o si puede hacer ventilaciones. Y la guío, le digo cómo hacerlo. Ahí es muy simple, estirar la cabeza hacia atrás, pintar la nariz y tratar de soplar en la boca del niño. Se hacen 2 soplidos y luego se hacen 30 compresiones. Pero ese es un poco el concepto. Hoy en tiempos de COVID, a nadie le hace boca a boca y solamente en un marco intrafamiliar. Después otra de las preguntas es cómo darse cuenta si funcionó la respiración boca a boca, el RCP, cuando la persona funciona, ¿hay algún otro tipo de indicador? Es sutil, no es algo como en las películas que uno rápidamente ve que la persona abre los ojos y se empieza a reír o empieza a agradecer. La vuelta a la vida es muy sutil. Los eventos de muerte súbita son eventos donde cuando a las personas las padecen y se los trata con RCP y una desfibrilación precoz, lo primero que hacen es empiezan a respirar. Lo primero, cuando la persona empieza a respirar, detengan la RCP. Pero así y todo, no desconecten el desfibrilador. Luego, las personas empiezan a recuperar los reflejos, ¿sí? Empiezan a pestañear, tragar, empieza a mejorar la coloración de la persona, puede haber algún movimiento y eventualmente pueden abrir los ojos y excepcionalmente pueden hablar. Probablemente si hablan van a preguntar qué pasó, no van a recordar nada de lo que hicieron, digamos, las 2 horas anteriores a la llegada a ese lugar, y siempre la vuelta a la vida es sutil. Mientras la persona no respire, la RCP, la desfibrilación o el uso del desfibrilador es algo que lo vamos a sostener. Nosotros, ustedes, todas las personas que son legas en medicina, que no son médicas, no son profesionales, entendemos que no tenemos la capacidad de poder decir está muerto, no hagamos más nada, ¿sí? En esos casos, por eso es importante hacer el RCP en todo momento. Hay cuestiones que no está indicada la RCP, no está indicada en una enfermedad terminal, no está indicada, digamos, cuando una persona tiene una lesión tan grave que no es compatible con la vida, no está indicada cuando hay dolor morbo, cuando hay lividez cadavérica, cuando hay situaciones que están muy relacionadas con la muerte del paciente, pero si no, siempre obviamente está indicada. Bien. Después empiezan a haber algunas preguntas que no son exactamente de RCP, sino, por ejemplo, está la del pulso, cómo medirle el pulso a una persona, desde voy a qué lugar es contestarlo. lo mejor. Yo no hablé de pulso, porque el pulso, inclusive en personal médico, es muy difícil de tomar. Ahí Camila preguntaba, ¿es radial o carotidio? Miren, desde hace muchos años la toma de pulso se dejó de enseñar a la gente que no es médica, porque incluso los médicos a veces sienten o creen sentir pulso y no está presente. Hay 2 parámetros con los que nos paramos. Si la persona no responde, no respira, está indicada el RCP. Y por eso nunca mencioné el pulso, porque el pulso es algo que solamente el profesional que está todos los días en la calle o todos los días está en contacto con gente y que obviamente es parte de su trabajo, la toma de signos vitales, es quien tiene el entrenamiento para chequear pulso. Si no, no, ninguno de todos nosotros evaluaríamos un pulso. Bien. Después María pregunta algo relacionado por ahí que hiciste referencia hace un tiempo, que fue cuando una persona se atraganta, su consulta puntual es ¿qué se hace con un chico que está atragantado, recupera el conocimiento, pero Mira, sigue si obstruido? quedó inconsciente por el atragantamiento
y recupera la conciencia es porque este tratamiento probablemente haya cedido, ¿sí? Puede quedarle la sensación de que no puede respirar. Lo que sí puede pasar es que haya una obstrucción parcial y que en todo momento la persona esté respirando y esté como molesta, ¿sí? Y vos, la verdad es que si lo podés ayudar a toser, ayúdalo. Si ves que la tos se vuelve ineficaz y el cuadro empeora, entonces ahí sí le hacemos la maniobra de obstrucción de la vía aérea. Pero generalmente cuando está obstruido y vos le resolviste la obstrucción, o estaba inconsciente y volvió a la conciencia, es porque si volvió a la conciencia, el cerebro ya está oxigenado y eso implica que hay un buen feedback, un buen intercambio gaseoso a nivel del cerebro, ¿no? Hay un montón de preguntas, hoy estoy tratando de Sí, ahí un están montón y de preguntando temas muy sobre variados, sobre la si querés, epilepsia. Bueno, vamos. miren, les voy a decir algo. La epilepsia, ¿sí?, como enfermedad, no siempre va relacionada o atada a las convulsiones. Y tampoco las convulsiones siempre están asociadas a la epilepsia. Cuando yo veo una convulsión en un adulto o en un niño, fundamentalmente en un adulto, es como una película de terror. Son 2 o 3 minutos que uno realmente se encuentra en una situación muy compleja, ¿no? ¿Por qué se encuentra en una situación muy compleja? Bueno, básicamente porque hay una persona sacudiéndose y uno no sabe cómo manejarse. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Bueno, lo primero es tranquilizarse. Es tratar de correr a todas las cosas con las que se puede golpear, ¿sí? Correr todo con lo que se puede golpear. Lo otro que es importante es tratar de evitar que las personas le pongan algo adentro de la boca. Hay un mito con el tema de la lengua. Bueno, realmente no es así. Cuando una persona hace una convulsión, la lengua se hace un bollito, puede la persona hipoventilar, ventilar menos, respirar un poquito peor, pero no se va a tragar la lengua. La lengua no tiene esa facilidad de darse vuelta como todos creemos y que se la va a tragar. Es importante correr todo, evitar que se golpee. No lo traten de agarrar, porque cuanto más manos le metan encima, más lo van a estimular. Y dejar que la convulsión la haga tranquilo, póngale algo abajo de la cabeza para evitar que se lastime la cabeza, el cuero cabelludo, que se pueda traumatizar el cráneo. Y después lo único que hay que hacer es esperar. Generalmente las convulsiones duran 4, 5 minutos, 3 minutos. Siempre me preocupan las que duran muy cortito, muy poquito, porque esas van acompañadas a veces del cese de la respiración. Y por otro lado tenemos las muy largas, porque si las personas hipoventilan, obviamente estamos en un cuadro de muchos minutos donde ventiló mal. Ahora bien, una vez terminada la crisis, lo pongo de costado, ¿sí?, y espero al servicio de emergencia. Para cuando llega la ambulancia, casi siempre la convulsión ha cedido. Pero eso es un poco el criterio y el manejo de la convulsión. Clarísimo, Miguel. Volviendo a RCP, hay una pregunta que se sigue repitiendo bastante, que es si hay que esperar a que la persona no respire por completo para hacer RCP. O sea, la persona no tiene que respirar no tiene nada, que mover el tórax, esa es la duda de la gente. o podría boquear o jadear, ¿sí? El boqueo y el jadeo son lo que se llama respiraciones agónicas. Y eso está propenso a la muerte súbita. Cuando una persona hace una muerte súbita, a veces las personas quedan con este reflejo, porque no deja de ser eso, que es una apertura de la boca como una bocanada de aire. Es por alta, cada tanto lo hace. Eso es igual a no respirar. Cuando una persona no mueve el tórax, o boquea o jadea, necesita maniobras de RCP. Si la persona respira pero no responde, entonces claro que no. Si la persona respira no necesita RCP. Claro, siempre y cuando haya algún tipo de dificultad Sí. o la ¿Qué hago con respiración una sea persona casi... que no responde pero que respira? Y obviamente también va a latir. Bueno, la pongo de costado y espero que venga el servicio de emergencia. Bien. Bueno, Miguel, creo que ahí estamos con todas las preguntas, has respondido absolutamente todo. Te agradecemos de nuevo a vos y a Michael que estuvo presente. Muchas gracias a toda la gente que participó de este seminario que estamos realizando junto a Boomerang y Zona Pro. Creemos que si todos los que estuvimos acá presentes logramos compartir este mensaje con aunque sea una persona, vamos a estar ayudando un montón y compartiendo la conciencia, que es lo más importante. Así que de nuevo, muchísimas gracias a vos, a Michael, a Helpers por todo lo que hacen y a toda la gente que estuvo Bueno, un presente. cariño grande para ustedes.